Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Continuamos con nuestras clases estudiando la aplicación FluidSim para la simulación de esquemas neumáticos. Sean todos bienvenidos. Si te interesa seguir aprendiendo, pues puedes quedarte en esta plataforma y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bien, vamos a realizar el ejemplo, el diagrama número 13 de control de posición. Dice acá, elabore el circuito neumático de un cilindro doble vástago de tal manera que al pulsar marcha el vástago del cilindro sale. Al llegar a su recorrido total, el vástago del cilindro retorna. Monitorear la presión de salida. Entonces aquí nosotros vamos a comenzar ya a automatizar un poco los procesos, porque solo vamos a necesitar un pulsador de marcha. También les digo o les recomiendo más que todo a aquellos que están viendo por primera vez estos vídeos, que vean los videos anteriores donde nosotros explicamos por ejemplo, algunas situaciones, como por ejemplo el diagrama de espacio-fase, la simbología, el funcionamiento de las válvulas AND, de la válvula O, los tipos de cilindros. O sea, algunas cosas, las válvulas monoestables, cómo se identifican, válvulas 3.2, 5.2, monoestables, biestables, ese tipo de situaciones pues las tienen que ver en esos otros videos para que puedan entender un poquito más, porque aquí vamos avanzando un poquito ya bastante adentro lo que es la aplicación de la neumática. Entonces, bien, vamos a necesitar una válvula 5.2 para monitorear la señal del vástago del cilindro. En este caso pues vamos a darle sus pilotajes ya con una configuración bastante rápida. Vamos a ver acá, vamos a configurarle sus filtros a la descarga de atmósfera. En este caso los puntos 5 y 3, que son descarga de atmósfera. Necesitamos una porque vamos a regular una de las salidas. En este caso pues va a ser el retorno, si mal no me equivoco, pero bueno, vamos a darle, girarla. No es en esta posición, acá la vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar bajar más esto hasta acá, y ya vamos a conectar a trabajo nuestros elementos. Aquí más o menos vamos a necesitarlo hasta por acá. Necesitamos un pulsador de marcha, el cual va a ser un pulsador 3.2 con accionamiento muscular. Vamos a poner un pulsador de hongo y retorno a través de un muelle. Acá vamos a poner lo vamos a conectar ya. Acá venimos completo a conectarlo al compresor, y ahora pues le estamos configurando la descarga atmósfera al pulsador. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a simular esta situación para que entendamos esto. Solo primero le voy a poner el manómetro porque nos pide monitorear la presión de salida. Entonces lo vamos a conectar por acá, el manómetro, para que mida esto. Entonces ya tenemos la mayoría. Nos hace falta, o nos dice que estos elementos están muy cercas. Entonces bueno, vamos a retirarlo un poco, porque entendemos de que nos recomienda que están demasiado cerca, y vamos a poner esto. Entonces vamos a retirar este elemento acá, más o menos lo vamos a retirar. Vamos a simular para explicar una situación ahí, pero no me va a funcionar porque no tengo la presión de aire. Por eso le estoy diciendo, ahora sí me va a funcionar lo que quiero explicar. Dice acá que vamos a pulsar, el vástago del cilindro va a salir. Ahora, señores, lo que yo necesito es que él automáticamente regrese por sí solo. No necesito de que ir a pulsar manualmente otro elemento, otro pulsador. Acá donde ya les digo yo, ¿verdad?, que vamos a comenzar a automatizar un poco los procesos. Entonces para eso les recomiendo también ver el video en donde hablamos de las señales de las válvulas 3.2, en este caso la configuración de los sensores de posición, en este caso pues los limit switch o finales de carreras de posición de contacto. Hay que ver ese video en donde explico qué es, cómo funcionan, para qué sirve, dónde se aplican, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en ese día yo también expliqué cómo lo configuramos. En este caso pues vamos a sacar una válvula 3.2, y en vez de ponerle accionamiento muscular, vamos a ponerle un accionamiento mecánico por retorno a muelle, así como lo estoy configurando ahorita. Y también le vamos a
ubicar como es una válvula 3.2, pues una descarga atmósfera. Entonces la presión siempre se conecta en 1. Ahora, ¿verdad? Esta señal yo necesito, cuando detecte el final de carrera, yo necesito mandar a que esta válvula conmute, haga cambio de posición y por ende pues retorne a su estado inicial para que pueda entrar el vástago del cilindro. Ahora, ahí a simple vista no me lo va a detectar. Yo para ello necesito en el FluidSync ubicar una marca que determine esa posición. En determinado momento expliqué cómo se llaman los finales de carrera y cómo nombrarlos. En este caso vamos a necesitar un solo final de carrera, el que está este vástago es de 200 milímetros, por lo tanto lo debo poner en su longitud total, que son 200 milímetros, y aquí lo tenemos, ¿no? Este es el sensor, este es el detector de posición. Cuando el vástago del cilindro sale, lo va a detectar aquí al final. Ahora, ahí tampoco me va a funcionar, porque si yo simulo, no me va a funcionar. De hecho, no me va a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué no va a funcionar? Porque bueno, ya les voy a explicar. Entonces él sale, él lo detecta, pero no lo he relacionado con este elemento que está acá. Entonces, para que funcione, yo debo de relacionarlo, debo de poner, esta es una marca de este sensor. Entonces acá en el software FluidSync yo pongo o utilizo esta regla para ponerlo en la posición, pero en la realidad en el esquema yo lo ubico en donde están los elementos de entrada de señales. Recuerden que acá nosotros en la parte inferior están los de alimentación, están después siguen los de señales de entrada, después están los procesadores, los reguladores de caudal y acá nosotros los elementos de trabajo en sí, que son todos los actuadores, motores y diferentes tipos de cilindros. Entonces este final de carrera yo lo debo en el programa le debo decir a quién pertenece, o lo debo de recomendar más que todo hacerle una conexión virtual. Entonces yo le debo poner el mismo nombre que tiene acá. Aquí es A0, pues aquí también le vamos a poner A0. En el programa lo hacemos de esta manera. Físico, en la realidad, pues debe ser conectado acá en donde haga contacto. Pues recuerden que los finales de carrera mandan señal o envían señal, procesan señal de cuando estos hacen contacto. Si no hay contacto, no va a haber señal, porque les recuerdo que estos son detectores de posición a través de contacto. Si no hay contacto, ellos no pueden mandar señal. Que quede clara esta situación. Ok, entonces habiendo dicho esto, ahora sí vamos a ver que va a funcionar. Hacemos un chequeo. Hay conexiones abiertas, dice. ¿En dónde está la conexión abierta ahorita? Hay una conexión abierta, pero no me dice dónde es. En este preciso momento no la puedo determinar tampoco. No la podemos determinar tampoco. Vamos a alejarlo un poco. Es que tenemos estos elementos acá. Bueno, entonces vamos nuevamente a nuestra posición inicial. Ahora sí hacemos un chequeo y pues ahí como podemos observar no hay ningún elemento que me diga pues que hay errores acá. Entonces ahora sí vamos a arrancar la simulación. Vamos a dar simular en nuestro pulsador 3.2. Le llega señal a la válvula 5.2 biestable, hace cambio de presión del punto 2 al punto 4, por este conducto pasa estranguladamente, entonces significa que no lo hemos estrangulado. Vamos a ponerle un 40%, mostrar los valores, le damos a aceptar, pasa acá estrangulado la presión de aire, llena la recámara y sale el émbolo. Cuando el émbolo sale, llega a su recorrido total, toca, hace contacto con el final de carrera, lo detecta el simulador, hace cambio acá de posición, y así es como permite la señal o el flujo de aire del punto 1 al punto 2. Llega aire o llega señal a la válvula 5.2 biestable, vuelve a cambiar de posición y esta retorna a su estado inicial, por lo tanto el cilindro va a entrar. Vamos a ver, podemos ver, ya vieron, ¿verdad?, cómo funcionó. Entonces de esta manera funciona. Vamos a hacerlo un poquito más despacio, le voy a estrangular más, yo voy a pulsar acá, perdón, no he iniciado la simulación. Cuando él llega, ¿verdad?, detecta la señal y es así como él retorna a su posición inicial. Vemos hasta que él llega, ¿verdad? En el simulador entendemos acá que hace contacto, lo detecta porque esta marca pertenece a este final de carrera, a este sensor, y así es como termina detectando la señal. Bueno, aquí terminamos el video. Espero que les guste la
la explicación que estamos haciendo. Les deseo como siempre lo mejor. Únanse a nuestra comunidad de estudio. Soy el profesor Reiner. Me despido como siempre deseando lo mejor.